Hoy vamos a escuchar y analizar nuevamente y después de muchísimo tiempo al querido príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez cantando con el taiwanés Terry Lin, con la canción Unforgettable Day, que dice de la siguiente manera. Y claro, ¿cómo no van a aplaudir con la voz tremenda que tiene este muchacho? Fíjate la suavidad con la que comenzó a cantar, súper en eje, súper ubicado, sin ningún tipo de inconveniente y conmoviéndonos con la primera nota que vocalizó. Y ese vibrato del final, lo escuchaste atentamente, ¿no? Fíjate que la tonalidad es fa menor, una tonalidad que ya le hemos escuchado a Dimash y que le queda muy bien. Suena preciosa, la canción está muy bien compuesta. Está haciendo algo que se llama secuencia, que es trasladar los acordes a distancias similares para que sigan teniendo homogeneidad entre sí y que la canción fluya naturalmente. Tiene un vibrato precioso y fíjate que está por su registro medio. Ya sabemos que Dimash llega muy alto, pero muy alto. Le hemos escuchado cantar un re 8 en un momento que ni siquiera me alcanza el piano para poder tocarlo. Este es un re 6 e imagínate que tiene que haber un re más acá y otro por acá. Es decir, no me da el piano para poder hacerlo, ni siquiera trasladándolo con los botones que tiene el teclado. Es una maravilla. Y ahí empieza a moverse un poco más. Y fíjate cómo al final de cada frase sostiene la última parte de la palabra con un pequeño vibrato y sin ningún tipo de esfuerzo. ¿En qué idioma está la canción? Por favor, déjamelo escrito debajo en los comentarios porque no conozco el idioma claramente, por eso lo consulté y no lo busqué a propósito para que podamos interactuar aquí, pero hasta ahora Dimash está trabajando muy tranquilamente, muy apaciguado. Y además fíjate la capacidad interpretativa que tiene para poder conmovernos incluso con su lenguaje corporal. Él es un artista completo, lo hemos visto tocar muchos instrumentos, cantar registros inabarcables para una voz humana común y corriente, pero además todo eso está acompañado de la interpretación dramática que hace del caso. Y además mira como dudando, como diciendo ¿qué está pasando acá? Me encantaría saber qué está diciendo la letra. No la voy a buscar ahora para no quitarnos tiempo. Quiero llegar a escuchar a Terry Lin, que no lo tenía en mi radar, no lo conozco en absoluto. Si tenés información al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y si conoces alguna otra canción en la que estén interactuando Dimash y Terry Lin, o alguna canción en particular que esté cantando Terry Lin, me gustaría también que lo comentes debajo para que podamos acceder a esa información. Fíjate la delicadeza. Con la que está cantando y entonando todas y cada una de las notas perfectamente. Si le pusiéramos un corrector vocal simplemente para ver cómo está cantándolo, seguramente tendría una afinación 100%. Porque... Y ahora intuyo que la canción va a seguir como... pregunta, respuesta, y Dimash, siendo un gran compositor, cantante, músico, conocedor de todas estas técnicas antiquísimas de construcción de la música, va a depararnos seguramente un futuro muy promisorio porque todo lo que hace es tremendo. Hay otra voz ahí estaba Terry Lin, ¿no? Mira, ahí creo que está, pero fíjate que si usás auriculares lo vas a poder escuchar mucho mejor. Se solaparon, se superpusieron las dos voces al unísono, no hicieron voces distintas. Salvo que le hayan puesto un chorus a Dimash para que se le doble la voz, o salvo que haya un coro también cantando en escena. Desconozco el contexto de la actuación también, es un escenario muy grande, muy bonito parece, con mucho público presente. Me gustaría también que comentes algo debajo en la descripción, pero hasta acá Dimash está trabajando todo muy bien, llegó hasta aquí en un momento, pero no es el Dimash esplendoroso en el sentido de el registro, no porque no lo sea
por cómo canta, porque es maravilloso como lo hace, incluso notas que le quedan muy cómodas, muy relajadas y no tiene que hacer ningún esfuerzo físico más que el de respirar y cantar. Pero hasta acá viene todo muy tranquilo. Fíjate la diferencia, ¿no? Terry Lynn entró con una voz más redondeada, más acabada de alguna forma. La de Dimash estaba como más suave, más falseteada, pero no lo estaba haciendo en falsete, pero por momentos sonaba así. En cambio Terry Lynn entra con una voz más natural, por llamarlo de alguna manera para que nos entendamos todos. Y sin embargo, fíjate que al final de la frase no hizo el vibrato que sí hacía Dimash. Esto es muy interesante porque es el approach, es cómo cada cantante se aproxima a la interpretación de una pieza, que sin embargo pueden cantarla de la misma manera y deciden no hacerlo para tener su marca personal. Y eso es muy importante, su personalidad, mejor dicho. Ahí sí hizo el vibrato al final, fíjate que sacó un poco más la voz, está empezando también como Dimash desde abajo y va acrecentando hacia el final de la frase. Eso también habla de sus dotes interpretativos, porque uno podría cantar todo derecho, sin ningún tipo de dinámica más fuerte o más suave, y eso se torna aburrido, porque la vida humana tiene altibajos. A veces gritamos más fuerte, a veces hablamos más bajo, a veces nos callamos y nuestro cuerpo habla por nosotros sin que tengamos que decir una sola palabra. Y en la música eso también se traduce de la misma manera, porque la música no es más que expresión de lo que somos como seres humanos. Noto también una diferencia en la pronunciación que tienen, es muy sutil. Seguramente si vos sos nativo de esas tierras te va a ser mucho más claro, pero para mí que soy hispanohablante, noto una ligera sutileza en la dicción que tiene Dimash por un lado y Terry Lynn por el otro. Dimash siendo kazajo y Terry Lynn siendo taiwanés, pero como te decía, no sé en qué idioma está, con lo cual no puedo encontrar esa diferencia, pero sí la percibo en la pronunciación, sobre todo de las consonantes y el arrastrar de las palabras, que cada idioma tiene su particularidad. Muy buena pronunciación, muy buena vocalización de las palabras. Se escucha todo muy claramente, tiene una buena proyección de voz, pero intuyo que todavía no ha despertado el cañón que debe tener adentro vocalmente, ¿no? Me refiero a que está manejándose, al igual que hizo Dimash en la primera parte, muy tranquilamente. Entiendo que para que después, cuando lleguemos al estribillo con los dos, se dispare un poco más y puedan enaltecer sus voces para que el público claramente se emocione. Sí, hay unas voces corales detrás como si fuera un coro gospel gigante y súper resonante. Otra vez, quizás con unos buenos monitores o unos parlantes lo vas a poder escuchar. Quizás en el teléfono móvil se pierda un poco, pero con auriculares vas a poder apreciar eso que llena todo el espacio que hay detrás, vocalmente hablando. Y en las I sobre todo hay un gran apoyo ahí que resulta muy pero muy interesante. Vamos a avanzar un poco más porque quiero escucharlos cantar a dúo, si es que lo hacen efectivamente o no. Como siempre, debajo en la descripción vas a tener el link al video original. Bueno, listo, ya está. Nos podemos ir, ¿no? Cerramos la función acá. Ahí apareció el Dimash que todos esperábamos, abriendo tremendamente bien la boca y agachándose, es decir, tomando una postura muy difícil para poder cantar lo que está haciendo, y sin embargo su voz ahí altisonante, súper arriba, ahora vamos a ver por qué nota está, pero compensada con la voz de Terry Lynn, en registros cercanos pero diferentes, es una maravilla. Ay Dios, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Muchachos, están modulando, se están yendo a otro lugar. Fíjate cómo en el último grito subió un semitono para poder irse a otro lugar. Estábamos en fa menor, recordemos, vamos a ver a dónde pasamos, pero hasta acá esto está explotando por fin, pero ya nos queda poco tiempo de la canción, no puede ser. Fíjate cómo inteligentemente han retrasado el poder de sus voces hacia el final de la canción o de la mitad en adelante, para que nosotros, esperando que eso ocurra, haya transcurrido la mayor parte de la canción. Eso es muy inteligente porque retienen nuestra atención, pero de una manera muy artística. No es una retención artificial, sino que nosotros estamos esperando algo que efectivamente se nos va a dar, que es
el escuchar estas maravillosas voces. Terry Lynn está cantando en este Fa 5 súper sostenida de esa nota, es muy aguda, fíjate cómo sale con mucho poder la voz, y Dimash luego se le va a superponer de otra manera bastante particular. Ya recordemos que hemos visto esto en Dimash, que tiene una capacidad teatral, dramática muy interesante, incluso en los videoclips. Si no viste los análisis que ya hicimos acerca de él, te los dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, que son muy detallados, y encontramos muchas particularidades del trabajo de Dimash que, más allá de que esté cantando un cover, le da su toque personal, y eso es lo que tiene de interesante también. Esta vez no me voy a ir, voy a simplemente suspirar un poco para descansar y vamos a volver a la canción porque habíamos dicho que Terry Lynn se había quedado en este Fa. Voy a hablar un poco más mesuradamente para no emocionarme tanto. Y luego Dimash termina ascendiendo hasta este Fa sostenido, describiendo este acorde, que es un Re 7, un acorde dominante para resolver aquí. Es decir, modularon, cambiaron de tonalidad, cambiaron de atmósfera o entorno sonoro en el cual hay algunas notas que son legales tocar y otras que no, por llamarlo de alguna manera. Todo un tono arriba, ellos está en Fa menor, ya era una tonalidad a la cual tenían que cantar muy alto en esta parte. Pero ahora subieron todo un tono, que es mucho eso. Uno dice un tono está justo al lado, es la tecla que está al lado de la otra, pero en términos de contexto sonoro es un cambio radical, tremendo. Muy bien. Y claramente la gente se emociona porque comprende, sin tener que saber que está haciendo una modulación, entienden que han hecho algo que es muy difícil porque se escucha muy complejo de hacer. Hay una apertura de la música. Fíjate que en ese momento, cuando cambian de tonalidad, es como que se abre completamente todo eso y suena más grande de alguna forma, porque el cambio de tonalidad, si es lo que se busca, puede provocar que haya una acción psicoacústica, es decir, es un engaño que se produce a través de la música para provocarnos una reacción emocional a eso, que en este caso es como que se abre todavía más el panorama subiendo todo un tono. Eso es muy utilizado también en la música para cine. Bueno, Dimash gritando nuevamente, claramente él se tiene que destacar por eso. Terry Lynn parece que está muy cómodo con eso porque claramente se conocen desde antes, no creo que sea la primera vez que se vean o que se estén anoticiando del otro en ese momento, pero Dimash está haciendo una performance muy de él, muy característica de él, que nos gusta ver porque si puede hacer eso en el escenario, seguramente cuando está en la ducha cantando, con la resonancia que tienen los baños, debe sonar muchísimo mejor incluso, pero bueno, a él se lo permitimos porque sabemos que es tremendo. Está cantando muy alto, está en la zona de la quinta octava, sosteniendo todas esas notas, pasando de una a la otra sin ningún tipo de desafinación o desatino vocal, y eso también es algo muy característico y que hemos analizado mucho en él porque es muy difícil de hacer. Lo que buscamos hacer en los videos análisis es entender cómo funciona la música a través de sus intérpretes, porque no es una música muerta, sino que es música viva. Por eso digo, independientemente de que puedan hacer un cover o una canción original, lo interesante es descubrir cómo la música se revitaliza a través del acto mismo de la ejecución, de la interpretación. Ok, ahora sí, Dimash ha llegado al Re y al Mi bemol 6 sin ningún tipo de miramiento. El tipo puede hacer absolutamente lo que quiera, no tiene ningún inconveniente con eso y nosotros no podemos hacer más que vivir sorprendidos por la ductilidad tremenda que tiene su voz y su capacidad dramática para conmovernos hasta las lágrimas. Y las guitarras ahí detrás, que en un momento me lo confundí, pensé que era un grito de Dimash como el grito del silbido, el whistle tone, que le hemos escuchado hacer en alguna que otra ocasión, pero no, era una guitarra. Fíjate cuán versátil es, que a veces uno se lo puede confundir directamente con la voz de un instrumento, que es mucho más manejable, porque yo puedo hacer esto
y tocar un do-7 sin ningún tipo de inconvenientes, pero no se puede cantar eso tan fácilmente. Y la voz de Terry Lynn, que es la primera vez que lo escucho, me ha gustado muchísimo, también tiene mucho poder y me gustaría escucharlo en otro contexto, quizás incluso en solitario, para ver cómo se desenvuelve en esa situación. Ahí quedó el acorde de sol menor ahí clavado. Vamos a ver cómo finaliza la canción. Si llegaste hasta acá, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos. Y vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa pieza cantada por Dimash y Terry Lynn. Ah, y ahí se cruzaron las voces, viste cómo uno entraba y luego el otro se metía. Y estamos cerca del final, nos queda una porción más, pero ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Entiendo que por momentos puede ser un poco ocioso, pero haciéndote miembro del canal podemos revertir eso para que puedas seguir trayendo contenido sin que ocurran estas cuestiones que también para mí son un poco molestas. Hermoso, maravilloso todo. Muchísimas gracias por haberme recomendado esta canción. Si no lo hiciste todavía, recordá que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.